Hello everybody, welcome again to our class. Bienvenidos a otra clase de inglés. El día de hoy vamos a aprender acerca de gerunds and infinitives, gerundios e infinitivos. Seguramente hemos escuchado las siguientes oraciones. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Notemos la última palabra o el último verbo que utilicé, doing. Este verbo with ing. Se le conoce en el inglés como un verbo en infinitivo a los verbos que llevan un extracto to al inicio, y en cambio los que llevan ing se les conoce como gerunds o gerundios. En este caso vamos a ir viendo cómo identificar un gerundio y cómo identificar un infinitive. Si vemos el primer verbo, drive in. Es un verbo que tiene un extracto al final ing. Esto en el inglés, cuando lo estamos utilizando con oraciones en presente progresivo o en pasado progresivo o incluso en futuro progresivo, notamos estos verbos, y este tipo de verbos en esos tiempos verbales se les conoce como present participle verbs, los verbos en presente participio, muy diferentes a los verbos en past participle, los past participle verbs. Pero en este caso los vamos a ver como gerunds, los gerundios en general. Y acá tenemos el siguiente, que son los infinitives, como este verbo to drive, que viene siendo lo mismo que tenemos anteriormente, pero de una forma diferente. Veamos el uso de algunos de ellos. En este caso vamos a ver el primer punto, que nos dice owning a car costs a lot. Vamos a ver acá este gerundio como un sujeto. Hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar estos gerundios. ¿Por qué razón? Acá este gerundio, owning, que viene del verbo own, nos indica un sujeto. En el sujeto que estamos viendo acá de owning, no se está refiriendo a teniendo, porque esto se traduce de esta forma, teniendo un carro cuesta mucho. Si lo vemos de esta forma, no vamos a comprender del todo la función del gerundio. Acá el gerundio está funcionando como un sujeto. Entonces digo, owning a car costs a lot. Tener un carro cuesta mucho. ¿Ok? Veamos el segundo ejemplo. I suggest taking notes. Acá estamos viendo los gerundios after verbs. Los gerundios después de los verbos. Acá hay una clasificación de verbos en las que es indispensable utilizar un gerundio. En el caso tenemos el primer verbo, que es suggest. En la próxima clase pues vamos a ir viendo más acerca de estos verbos y cuándo utilizar los gerundios. Vemos acá el verbo suggest, que está seguido de un gerundio taking notes. Vuelvo a hacer la aclaración. Hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar esta oración. Si decimos acá suggest, que quiere decir sugerir, y por estar conjugado con el pronombre I, dice yo sugiero. Luego tenemos taking notes. Si lo interpretamos de forma incorrecta, estaríamos diciendo yo sugiero tomando notas, porque tenemos la idea, tenemos en el conocimiento, y no digo que esté mal, pero hay que expandir un poco el conocimiento y hay que expandir un poco los usos que les damos a las palabras en inglés. Y en este caso, el taking notes no se está refiriendo a un present participle verb, se está refiriendo a un gerund, que viene funcionando junto con este verbo suggest de la siguiente forma. I suggest taking notes. Yo sugiero tomar notas. Entonces, de esa forma es que vamos a utilizar los gerunds after some verbs. Después de algunos verbos, veamos ahora los infinitivos. En el primer ejemplo de infinitivos tenemos it costs a lot to own a car. Cuesta mucho tener un carro. Aquí estoy viendo que estoy utilizando este infinitivo después de una oración que lleva el it, o como para darme a entender que algo pasa cuando otra cosa sucede. Entonces veo acá it costs a lot to own a car. Cuesta mucho tener un carro. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo la forma en que el it está trabajando con el gerundio, con el infinitivo. En el último ejemplo tenemos after verbs. Aquí vemos dos verbos
Parecido a lo que veíamos en los gerundios, pero aquí la diferencia es que estoy agregando un object al medio. Yo puedo decir acá, I want him. Cuando yo digo I want him, estoy diciendo, yo quiero que él. ¿Okay? I want him. Yo quiero, si yo digo I want him por sí solo, estoy diciendo yo lo quiero a él. I want him. Pero como estoy agregando un infinitivo y un complemento, to register now. I want him to register now. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? Yo quiero que él se registre ahora. I want him to register now. Puedo decir, si me dirijo en este caso a tu persona y quiero que te registres ahora, yo voy a decir I want you to register now. Yo quiero que te registres ahora. Quiero que todos los alumnos se registren. I want students to register now. Quiero que los estudiantes se registren ahora. Entonces son uno de los usos que vamos a ver acá en gerunds and infinitives, y veamos la diferencia entre ambas partes. Como sujeto, gerunds como sujeto, gerunds after verbs, después de los verbos. Luego tenemos infinitives después de extractos con it. Y por último tenemos after verbs, cuando estamos agregando después de otro verbo con un objeto, estamos agregando un infinitive para darle un nuevo sentido a la oración. ¿Ok? Entonces, this is all for today, guys. See you in our next class. And next class we're going to learn more about gerunds and infinitives. Hasta la próxima clase. Goodbye.